la especificación de la forma paramétrica de la función Cobb-Douglas que tenemos ahora en la pantalla. Entonces, fíjense, en Q, pues ya sabemos que es el nivel de producción. Ahora tenemos un parámetro A. Y fíjense que A representa el progreso técnico, jóvenes. Nosotros los primeros días del curso definimos qué es progreso técnico. ¿Quién me puede dar recordar la definición que nosotros dimos, la definición de un economista para la variable tecnología o progreso técnico? Jóvenes, ¿se acuerdan que eso lo vimos los primeros días? Bueno, de hecho está en sus copias. Jóvenes, ¿me El de escuchan? Sí, ¿verdad? tecnología. ¿Sí? Sí, dice que es el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas Exacto. que permiten hacer más eficientes los procesos productivos. Muy bien, gracias, excelente. Ahorita no lo puedo ver, pero efectivamente, gracias por la participación. Es eso, ese es el progreso técnico, es el conjunto de habilidades, ¿sí? Destrezas, conocimientos, es un activo intangible. Y esto va a estar representado por este parámetro A. Entre mayor sea, mayor es el progreso técnico, mayor es la tecnología, y eso va a hacer que el nivel de producción ceteris paribus aumente, ¿sí? K ya saben que es capital, L es trabajo, y alfa y beta, jóvenes, son parámetros. ¿Qué es un parámetro? Un parámetro es un número. Es la generalización de un número, porque es cualquier número que verifique esta restricción, ¿de acuerdo? Entonces, esta función de producción se llama paramétrica porque contiene parámetros, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dejar de compartir el día de hoy en la clase. Vamos a trabajar con la forma paramétrica de la función de producción Cobb-Douglas con el objetivo de poder determinar la tasa marginal de sustitución técnica por una parte y por otra parte el equilibrio del productor. ¿Se acuerdan que nosotros vimos el día viernes que el equilibrio del productor como condición necesaria requería que la tasa marginal de sustitución técnica coincidiera, ustedes ya saben el significado económico, coincidiera con la información de mercado? Pero ahora lo vamos a hacer matemáticamente con la forma paramétrica para poder encontrar una generalización del resultado que nosotros obtuvimos particularmente para la función Cobb-Douglas y la línea isocosto que teníamos el día viernes, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros requerimos es el indicador tasa marginal de sustitución técnica, ¿sí? Tasa marginal de sustitución técnica. ¿Cómo lo calculamos? Tenemos muchas alternativas, entonces quiero consultar qué alternativas tenemos. Vamos a ver. eh, Mayra, ¿qué alternativas tenemos para poder calcular el indicador tasa basados en la fórmula, digamos así? ¿Qué fórmulas nos permiten llegar al indicador tasa? La derivada de el PMG de L y derivada de PMG de G. Muy bien, Mayra, eso está muy bien. Solo tengo que hacer una pequeña corrección ahí. Y es que no es que sea la derivada, sino que directamente el producto marginal de L ya es la derivada. O sea, no es la derivada del producto marginal, sino que es el producto marginal imprimiendo esta como una derivada. Pero está muy bien, Mayra, me parece muy bien. Y me parece muy bien pues que no haya consultado sus copias, sino que directamente pues me lo esté diciendo de lo que usted repasó. Eso está excelente. Ahora sí, en función de lo que nos indicó Mayra, el producto marginal del trabajo, ahora sí es la derivada parcial de la función de producción respecto del trabajo, y acá tenemos la derivada de la función de producción respecto del capital, ¿sí? Entonces, la tasa marginal es el cociente de productividades y nosotros lo computamos, lo calculamos de esta manera, ¿sí? Lo vamos a hacer con su forma paramétrica. Entonces, vamos a encontrar esas derivadas parciales. Entonces, tasa marginal de sustitución técnica. Entonces, tomamos la derivada parcial respecto del trabajo. El mismo procedimiento, jóvenes, solo que ahora estamos generalizando. Fíjense que ahora va a ser el exponente beta a k alfa que multiplica la base y al exponente de L que es beta le quito 1. ¿Bien? Es el mismo procedimiento, solo que en lugar de trabajar con un número, ahora trabajamos con parámetros. Alfa y beta son parámetros. ¿Bien? Alfa y beta son parámetros mayores a 0.
Pues pueden ser un montón de números. ¿Sí? Si tienen dudas, jóvenes, pregunten, por favor. Producto marginal del capital. Ahora la variable de interés es el capital. Todo lo demás es constante, ¿bien? Entonces tenemos alfa por A, K. Tomo el exponente, alfa, le quito 1, entonces le voy a quitar 1, miren. L elevado a la beta. ¿Sí? Entonces la tasa marginal de sustitución técnica, aquí va a ser igual. Fíjense que el componente de tecnología, que es A, ¿se acuerdan? A de la técnica es un número también. Entre más alto sea, mayor es la técnica, se cancela. Se cancela la técnica con la técnica. ¿Y qué tenemos ahora? Pues tenemos el cociente beta partido alfa y tenemos esta división de potencias, lo podemos hacer por acá. Ya es conocido por ustedes porque lo hemos hecho un par de veces. Acá, alfa menos 1. Entonces tendríamos K, menos por menos me queda más, y alfa menos alfa se cancela, me queda 1. ¿Sí? Es el K que nosotros tenemos de este lado. Hacemos lo mismo para el caso de L. Beta menos 1, menos beta. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda L elevado a la menos 1, porque beta menos beta se cancela, entonces me queda menos 1. ¿Dónde lo paso positivo? En el denominador. Entonces, fíjense que nosotros ya tenemos una representación paramétrica de la tasa marginal de sustitución técnica para una función de producción Cobb-Douglas. ¿Sí? Solo voy a esperar que todo lo tengan ya copiado en sus notas para poder pasar a la interpretación. ¿Sí? Mientras que copian, jóvenes, si tienen alguna inquietud de cómo hice parte del álgebra, pueden aprovechar a preguntar. ¿Sí, Javier? Sí, Lick, solo quería preguntar cómo hizo lo del trabajo, solo canceló los betas y lo cambió de lado. Sí, fíjense que ahí me salté unos pasos y lo podemos hacer detalladamente. Fíjense que sería L beta menos 1, que es lo que tengo en el numerador, menos beta, que es lo que tengo en el denominador. El menos es de la propiedad. Entonces, beta menos beta se cancela y voy a tener L menos 1. Me baso en la propiedad del exponente negativo. A elevado a la menos 1 es 1 partido A. Para nuestro caso es 1 partido L, ¿verdad? Entonces este L lo estoy colocando en el denominador porque el 1 no es necesario escribirlo, Javier. Esa es la razón, ¿verdad? Aquí tengo un 1 y aquí está la L. Entonces eso fue lo que nosotros hicimos. Ok. Muchas gracias, Lick. Muy bien, con gusto. William. Buenas noches. Una Sí, bueno, pregunta. No sé si tendrá algún material para estos temas, aparte de las diapositivas que usted que nos da. sí, la realidad es que el libro que tiene, digamos, esta parte cuantitativa es el libro de Nicholson, Walter Nicholson, en los capítulos que están enunciados en el programa, ¿verdad? De hecho, Nicholson tiene varios libros de micro. El que le estamos recomendando, que es microeconomía, teoría microeconómica, y tiene uno que es una versión intermedia. Ese, digamos, no lo tenemos nosotros, pero ustedes lo podrían consultar. Entonces, coloquen libros de Walter Nicholson. Si el de teoría microeconómica, que es el que nosotros subimos a la página del curso, les parece muy avanzado, pueden consultar el otro que tiene Walter Nicholson, que si no estoy equivocado se llama microeconomía intermedia. Y ahí pueden encontrar esta parte, digamos, mucho más desarrollada y explicada. Para que me haya preguntado, creo que fue William, ¿verdad? Gracias, Alec. Muy bien, un gusto. Luis, Alfonso. Lick, buenas noches. Solo una pregunta. Al final, la tasa marginal de sustitución técnica, ¿son dos fracciones o es una sola? Sí, lo podemos considerar como dos fracciones o bien como una sola. Fíjense que aquí lo puedo considerar como el producto de dos fracciones. Pero es idéntico si nosotros quisiéramos verlo, beta partido alfa, beta por K en el numerador, alfa partido L en el denominador, considerado como una fracción nada más, es idéntico. El análisis no va a cambiar y ambos representan lo mismo. Gracias. Bien. Para nosotros tiene más sentido que lo separemos. ¿Por qué? Porque tenemos un componente, ahora sí pasamos a la interpretación. Tenemos un componente paramétrico, o sea, que depende de parámetros,
y tenemos un componente no paramétrico. ¿Sí? Que depende de estos niveles de insumo, capital, trabajo. Esto ya es conocido por nosotros, ¿de acuerdo? De hecho, esta fue la tasa marginal de sustitución que nosotros encontramos para el ejemplo del día viernes. ¿Y qué dijimos que representaba esto? Que la disposición a ceder capital depende de las cantidades de capital respecto del trabajo. De hecho, es este punto que está acá, está pendiente. ¿Sí? La pendiente de esta recta representa la cantidad de capital por trabajador. ¿De acuerdo? Entonces, existe una disposición a ceder capital entre más abundante sea este. Si ustedes tienen en su firma un stock de capital muy abundante, jóvenes, ¿cuál es la disposición a ceder ese capital? Es alta, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque nosotros dijimos que la abundancia, entre más abundante sea un insumo, ¿qué pasa con su productividad? Lisbeth. Entre más abundante es un insumo, ese es un reflejo de... Poca productividad. ¿Cómo, Javier? Poca productividad. ¿Baja o alta? Ah, bueno. Es la pregunta, ¿verdad? ¿Es baja o alta? Si tengo Es, abundancia de un insumo. es baja, o sea, es poco productivo. Exactamente. Totalmente, totalmente. Entonces mi disposición a ceder capital, pues es muy alta. Exactamente. Esto ya es conocido en la parte no paramétrica, pero la parte paramétrica ahora nos declara beta partido alfa. Los jóvenes, ¿qué representa beta partido alfa? Entonces recordamos las elasticidades, jóvenes. Elasticidad, insumo, producto. Primero recordemos, jóvenes, ¿qué es una elasticidad? Y quiero preguntar vamos a ver, a Merari López. ¿Qué es una elasticidad? Micro 1, usted recuerda. ¿Qué representa? ¿Qué nos indica una elasticidad? Si lo recuerda, si no podemos transferirle la pregunta a alguien más. Buenas noches, licenciado. Sí, por favor, no me recuerdo. Esas son de las transferencias que a ustedes sí les gusta hacer, ¿verdad? Aquella que es de preguntas, no las monetarias, ¿verdad? Le quiero preguntar gracias, Merari, le quiero preguntar a Carlos Lara. Carlos, ¿alguna intuición de lo que es una elasticidad? Buenas noches, licenciado, ¿me escucha? Sí, sí le escucho. Lo que usted recuerda, algo que esté vinculado a elasticidad. ¿El precio de la demanda? Exactamente, a veces se calcula la elasticidad del precio respecto de la demanda. A ver cómo cambia la demanda cuando hay un cambio en precio. Eso involucra una variable dependiente y una variable independiente. Entonces, la elasticidad es un producto que nos indica. Lo que nos indica es, lo vamos a representar con esta notación. Este es un epsilon, elasticidad, producto, insumo. Entonces, ¿cuál es el insumo? Es L. Lo que nos va a indicar es cómo cambia la variable de producción derivada de un cambio en 1% en el insumo trabajo, ¿sí? Elasticidad, lo voy a copiar acá, esta es la elasticidad del producto ante cambios en el trabajo. ¿Sí? Pues bueno, ¿cómo calculamos esta elasticidad? Ustedes se acuerdan que hay una elasticidad arco y una elasticidad punto, ¿sí? Entonces la elasticidad punto es equivalente. Entonces tenemos la elasticidad del producto ante cambios en el trabajo. Y esto no es nada más que la derivada parcial de la función de producción respecto del trabajo por el trabajo partido del producto. Esa es la forma que tiene la función de elasticidad. ¿Sí? Tal como lo preguntaba William, la referencia es el libro de Nicholson. Puede ser el avanzado o puede ser el otro, como les digo, que no lo tenemos nosotros, pero aparece en las referencias, digamos, en Internet, que es una versión intermedia. También hay otro de Nicholson así, que tiene este enfoque un poco más cuantitativo. Muy bien, jóvenes. Entonces, una versión alternativa de esta especificación de la elasticidad
es igual a la derivada del logaritmo natural del producto respecto a la derivada del logaritmo natural del insumo variable, que en este caso es el trabajo. Estas dos especificaciones de la elasticidad son equivalentes. Es decir, nosotros podemos medir la elasticidad por esta forma o bien por esta forma. ¿Sí? Vamos a utilizar esta forma, miren, vamos a encontrar las elasticidades porque eso va a dar cuenta de esta parte paramétrica. O sea, para poder analizar beta partido alfa, requerimos conocer qué son las elasticidades, cómo calcularlas. Pues hacia ese punto vamos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esta elasticidad, vamos a calcularla. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a calcular? Mediante este enfoque. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular los logaritmos. ¿Sí? Lo voy a hacer acá. Entonces voy a aplicar logaritmos. Tendría logaritmo natural de la producción, a que es igual, aplicando logaritmos y utilizando las propiedades, es igual al logaritmo natural de A más alfa por el logaritmo natural del capital, ¿sí? Más beta por el logaritmo natural del trabajo. Si aplico logaritmos, jóvenes, obtengo una especificación lineal para una función no lineal. Disculpe, ¿podría repetir este último? Sí, lo que voy a enseñar lo que hicimos, si quieren revisemos nuevamente. ¿Qué es lo que hice? Aplicar logaritmos a ambos lados. De hecho, voy a borrar un poco acá. Aquí apliqué logaritmos y aquí también. Lo que pasa es que tengo el logaritmo de un producto y ustedes saben que el logaritmo de A por B es igual al logaritmo de A más el logaritmo de B. Y eso es lo que estamos aplicando acá. Tengo tres factores. Entonces el logaritmo de un producto de tres factores no es nada más que la suma de los logaritmos. Este más este más este. Ahora, el logaritmo natural de A elevado a la B, por las propiedades que ustedes ya saben, esto es igual a B por el logaritmo natural de A. Y es lo que tenemos de este lado. K elevado a la alfa logaritmo es igual a alfa por el logaritmo de K. Y así lo hicimos tanto para el capital como para el trabajo. ¿Qué dijimos de último? Aplicar logaritmos nos permite obtener una especificación lineal, porque esto es lineal, miren, aquí no tengo exponentes. Una especificación lineal para una representación de la función con burlas que es no lineal, porque aquí sí tengo exponentes, miren cómo es. Esa no es una línea recta, y hay que es una función cóncava, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta acá, jóvenes? Entonces encontremos esta elasticidad. Fíjense, me dice, derive el logaritmo natural de la producción. Derive el logaritmo natural de la producción, derivado de un cambio en el logaritmo natural del trabajo. Pues jóvenes, ¿cuál sería esa derivada? Es como si yo tuviera que derivar y respecto de x. Esto es y y este es x. ¿Cuál sería la derivada de y respecto de x? Entonces, verlo así. Y es igual a 5 por x, jóvenes. Si yo derivo y respecto de x, ¿cuál sería su derivada? 5. X. Manuel o Javier, no sé X. quién de los dos estaba. 5. 5, exactamente, es la parte constante. Si nos vamos a nuestra representación lineal de la Cobb-Douglas, la derivada de y, entonces, respecto de x, ¿a qué sería equivalente? Beta. Si acá es el coeficiente que está a la par de la x, entonces acá es la variable, el parámetro que está a la par de la x. Si eso es equivalente a Beta. Beta. beta, exactamente. Entonces, con el 20, el sumo producto es equivalente a beta. ¿Sí? ¿En qué sentido? ¿Cómo lo podemos interpretar? Imaginemos el caso que tenemos una función de producción con esta especificación. 3 es 3.
¿sí? Ah, bueno, como ya mostramos que el exponente que está asociado acá, que para nosotros es, bueno, aquí lo decimos para el caso del trabajo, veámoslo en el trabajo, ¿sí? Que el exponente asociado a L, que es beta, representa una elasticidad, entonces en 2/3, jóvenes, sabemos que es una elasticidad. Entonces, ¿cómo interpretamos el 2/3? Pues como tal, como elasticidad, por cada 1%, que aumenta la contratación de trabajo, ¿cuál es el producto va a aumentar? ¿Aumenta cuánto, jóvenes? 2/3. Muy bien, excelente. 2/3, ¿sí? Entonces el producto aumenta, si quieren colocar un calificativo de forma inelástica, en 0.66%. Exactamente. Voy a dar tiempo para que ustedes lo copien. Entonces, fíjense, jóvenes, ahora que nosotros ya sabemos que beta es una necesidad, pues solo con ver el valor ya lo podemos interpretar. ¿De acuerdo? A ustedes les queda como tarea, esta tarea la quiero para el día miércoles, por favor, junto con la que habíamos dejado. ¿Sí? Ustedes van a encontrar esta elasticidad, la que encontramos acá, pero mediante este método. Derivan K respecto de L, pero multiplican por L partido, perdón, la derivada de Q de la producción respecto de L por L partido Q, y tienen que mostrar que es igual a beta. Lo van a hacer partiendo de la forma paramétrica. Muy bien. Ya avanzamos un poco. ¿Qué queremos hacer ahora? Queremos encontrar la elasticidad de la producción ante cambios en el capital. ¿Cómo lo definimos? La derivada de la función de producción respecto del capital por el capital dividido la producción. O bien en su versión logarítmica, respecto del capital es igual a la derivada del logaritmo natural del capital respecto a la derivada del logaritmo natural de la producción respecto del logaritmo natural del capital. Recuérdense que lo que tenemos acá es la variable dependiente, la producción. ¿De qué depende? Que la firma contrate más, compre más capital. ¿Sí? Entonces, jóvenes, fíjense que nosotros ya tenemos la versión linealizada, logarítmica de la función de producción que obtuvieras. Si yo derivo la función de producción linealizada respecto del capital, del logaritmo del capital que tendríamos, pues ahora tengo que derivar respecto del logaritmo natural del capital. Este es y y ahora este es x. Pues jóvenes, aquí sería equivalente esa derivada logarítmica que es nuestra elasticidad. Alfa. Excelente, muy bien, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Alfa. Tarea, esto de acá, ustedes lo van a hacer con derivación parcial. ¿Sí? Entonces, Lick, jóvenes, ¿puedo alfa, preguntarle algo? dígame nuevamente. Lo siento, Lick. Yo, como le había comentado, estuve leyendo la página de Wikipedia de la Cobb Douglas y ahí explica que tanto alfa y beta son coeficientes de elasticidad. Exactamente, ¿qué Pero es lo que estamos es lo demostrando, que... ¿verdad? Ok. Sí, esa Pero no era es mi cierto. pregunta. Sí, exactamente, es lo que estamos demostrando. De hecho, ayúdeme, Camilo. Ayúdeme a interpretar entonces en un tercio. Ok. Por cada 1% que aumenta la adquisición de capital, el producto aumenta de forma inelástica 0.33%. Sí, de verdad es análogo. Muy bien, Camilo. ¿Qué es lo que indicó Camilo? Entonces, por cada 1% que aumenta la compra de capital,
Ahora esa tasa de capital, la producción va a aumentar de forma inelástica, porque es menos que proporcional en 0.33%. Y esto va a cambiar la producción. Miren, la producción aumenta en 0.33. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la tasa? Pues precisamente para poder interpretar la tasa marginal de sustitución técnica en forma paramétrica, nosotros necesitamos saber qué forma tenían las elasticidades. O sea, prácticamente el componente paramétrico ahora ya tiene nombre y apellido. Jóvenes, el coeficiente paramétrico lo que describe es el ratio, es el cociente de elasticidades. Entonces, el componente paramétrico que no teníamos antes, ¿sí? Porque no estábamos trabajando con esa generalización, ahora sí, ese componente lo que representa es el cociente o bien relación de elasticidades. Que al final ese cociente, el que tenemos acá, beta partido alfa, es un indicador de la productividad relativa. ¿Cómo así? Revisémoslo con valores concretos. Para poder interpretar esta parte paramétrica, pues vamos a calcular la tasa de esta función de producción Cobb-Douglas en particular, jóvenes, sin necesidad de aplicar todos los métodos que hemos visto. Esto de acá, vean la ventaja de trabajar con formas paramétricas. La ventaja de trabajar con formas paramétricas es que ahora tenemos fórmulas. Y esto de acá se convierte en una fórmula. Ya no necesitamos hacer derivación implícita, no requerimos tener el mapa isocuantas y después derivar K respecto de él, no. Si me guío en esta fórmula, ya sé por simple inspección qué forma tiene la tasa de sustitución técnica para esa firma. Pues jóvenes, alguien que me indique cuál sería la tasa marginal de sustitución técnica para esta función Cobb-Douglas, para este en particular. Ahí Jóvenes. alfa y beta son 1/3 y 2/3, ¿verdad? Beta sería 2/3, alfa sería 1/3, en consecuencia la tasa marginal de sustitución técnica va a ser igual a 2K partido de. ¿Les da derivación implícita? No. Tomo beta, 0.66, tomo alfa, 0.33, y de esa cuenta, 0.66 partido 0.33 nos queda 2K partido de. ¿Sí? Ahora, jóvenes, ¿qué nos está indicando el 2? Nuevamente, el 2 es el resultado del cociente de elasticidades. Y dijimos que es un indicador de productividad relativa. ¿Cómo así? Por cada 1% que aumenta la contratación de trabajo, el producto aumenta 0.66%. El producto. Si lo hago para el capital, ese es para el trabajo. Si lo hago para el capital, ¿cuánto va a aumentar? 33. 0.33. Fíjense que la productividad relativa es más alta para el trabajo, pero ¿cuántas veces más? El doble. ¿Cuántas veces? El doble. El doble, exactamente. 2 veces. Entonces, este 2 jóvenes, que es el resultado del cociente de los parámetros, nos indica qué tan elástico es el trabajo, es decir, qué tan productivo en términos porcentuales es el trabajo respecto del capital. Y eso es un indicador para poder sacrificar capital. Jóvenes, entre mayor sea la elasticidad del trabajo al momento de afectar la producción, ¿cómo es la tasa de sacrificio de capital? Carlos Cuellar, entre más alta sea la elasticidad del trabajo, entendiéndose mayor productividad para el trabajo, ¿cómo es la tasa de sacrificio de capital? ¿Alta o baja?
Carlos o alguien más. No estoy seguro, licenciado. No hay problema, ahorita vamos a resolver esa ¿Puedes repetir la pregunta. pregunta? Yo no pude captarla. Sí, la pregunta es la siguiente. ¿Sí? Considerando que eh, tenemos un valor de 2, ¿sí? La voy a representar de otra manera, la voy a indicar de otra manera. ¿Sí? Dado que la productividad marginal del trabajo, ¿sí?, es el doble que la del capital expresados en términos de elasticidad, ¿cómo es la tasa de sacrificio de capital? ¿Alta o baja? Alta. ¿Y eso se debe a qué? A que es más productivo el trabajo. En consecuencia, tengo que sacrificar más unidades de capital, que eso es lo que me indica el indicador tasa, exactamente. Entonces, este 2 jóvenes termina siendo un ponderador. ¿Qué va a ponderar? Va a ponderar la cantidad de capital por trabajador. ¿Cuál va a ser el ponderador? Entre más elástico sea el trabajo, mayor va a ser la tasa de sacrificio de capital. ¿Por qué? Porque el trabajo es más productivo. ¿Cómo estamos ahí, jóvenes? ¿Sí? Entre mayor sea la elasticidad del trabajo, más productivo es el trabajo y mayor es la tasa de sacrificio de capital. ¿Ves? Una consulta. ¿Cómo el punto 66 y el punto 33%, cómo se interpretan? ¿O cuál es la diferencia entre la interpretación de ambos? Sí, la realidad es que es como afecta el producto, un poco lo que Camilo nos había indicado. Por ejemplo, usted me dice si por ahí va su inquietud. Para el caso del capital, para el caso del trabajo, nosotros dijimos, por cada 1% que aumenta el trabajo, la producción aumenta 0,66, la producción. Entonces yo los pongo a competir a ambos, ¿sí? Aquí pongo al trabajo y aquí pongo al capital. Veo cómo reacciona la producción, solo contratando más trabajo. 0,66%. En eso va a aumentar la producción. 0,66. Obviamente aumenta menos que la unidad, por eso es inelástico. Hago lo mismo para el caso del capital, es como experimentar. Hago lo mismo para el caso del capital. Hago la misma prueba y ¿qué es lo que pasa? Va a aumentar, pero ¿cuánto? Va a aumentar el producto 0,33. Entonces, la elasticidad del trabajo es el doble, me indicó correctamente Camilo, es el doble que la del capital. ¿Cómo estamos ahí, Luis? Es el doble. Ese es Sí, porque a lo que los dos. me duda. Sí, Exactamente. esa es la Pero parte fundamental. Muy buena pregunta, Luis. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo indicar? Que el trabajo es más productivo, relativamente. Solo que esta productividad la estoy midiendo en términos porcentuales. Ahí está la clave. Porcentual porque es una elasticidad. Entonces, esto de acá me indica qué tan productivo. Si es mayor que 1, 2 partido 1, me indica que el trabajo es más productivo. Y como el trabajo es más productivo medido a través de la elasticidad, la tasa de sacrificio de capital pues tiende a ser mayor porque el trabajo es altamente productivo. Entonces voy a compensar la poca productividad del trabajo con un volumen mucho más alto de capital. ¿Javier? Lick, ahí también se podría decir que el trabajo pues es el doble de productivo que el capital o que el capital es la mitad de productivo que el trabajo. También serían válidos. Exactamente. Ambos serían válidos. De hecho, me parece muy atinada su observación, Javier, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que el capital es la mitad de productivo, ¿verdad? Es la mitad de productivo de lo que es el trabajo. Exactamente, es correcto. Muy bien. Gracias, Lick. Muy bien. Pues jóvenes, fíjense que nosotros ya desciframos entonces, por una parte, la fórmula de la tasa y por otra parte, pues, ¿qué nos indica la parte paramétrica? Que es un cociente de elasticidad. Entonces, jóvenes, damos otro ejemplo ya parametrizado, es decir, ya con números en específico para ver cómo lo podríamos interpretar y por eso terminamos la parte del indicador tasa. Imagínense que yo les indico que la función de producción para una firma tiene la forma 2K 3/4 L 1/4. Por simple inspección, quiero que calculen la tasa y que la interpreten. Un voluntario, de los que no ha opinado, que no ha participado mucho. Yo, por ejemplo, aquí ya veo muchos candidatos y quisiera preguntarles.
Por ejemplo, le quisiera preguntar a Merly Hurtarte, le quisiera preguntar a Leslie Gabriela, a Dora Violeta, a Freddy, a Sandy, a Ada, a Héctor. A ver, quiero preguntarles un montón, jóvenes, pero Dora, ayúdame usted. Sí. Si no estoy mal, sería en 2. Sería nuevamente Sería 0.75 para acá. 0.75, ¿no? Usted me indica 0.75K, ¿así? Ajá. Y sería de L.25. Vamos a ver, 0.25L. Sería 2K partido L, ¿verdad? Y en porcentaje. Vamos a revisar. Revisémoslo si quiere, Dora. Fíjese que nosotros dijimos que había un componente que dependía de los niveles. Sí, K sería. partido L. Esta es, digamos, la parte no paramétrica, pero tenemos una parte paramétrica que es el cociente de elasticidades. ¿Qué tan productivo en términos porcentuales es el trabajo respecto del capital? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Nos damos cuenta, fíjense, de forma aislada, que es un poco lo que Dora nos está indicando. Por cada 1% que estoy contratando más trabajo, la producción aumenta 0.25. Si lo hago con el capital, aumenta en el triple, 0.75. Entonces lo que estoy diciendo es que la productividad relativa del trabajo es la tercera parte que la del capital. ¿Estamos bien hasta ahí, jóvenes? Sí, porque dijimos, jóvenes, hagamos esta gráfica que creo que nos ayudó mucho. Dijimos, bueno, mire, esto va a aumentar 0.25%. De forma aislada, lo que nos está indicando ahora. Aquí tengo el trabajo. Aquí tengo el capital. Aquí es 0.25, se pasa a ese punto. 0.50 sigue pasando ese punto. Y aquí tengo el 0.75. Entonces, fíjense que el capital es altamente productivo. Si lo comparo con el trabajo, bien, el trabajo es poco productivo. Aquí tengo el 0.75. Entonces, cuando hago el cociente de elasticidades, ese cociente arroja un valor menor a la unidad. ¿Cuál es ese cociente? Es 1 partido 3. Un tercio, 0.33. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos indica en un tercio? Javier, me pregunto a usted porque usted nos ayudó a interpretar esto, me interpretó muy bien. ¿Qué nos estaría indicando en un tercio? Nos estaría indicando que el capital, bueno, sería el 0.33% más productivo, o sería, no, perdón, ¿cómo es uno? Sí, o sea, en este caso sería que el capital es más productivo que el trabajo. Muy bien, ¿cuántas veces? 0.33, o no, perdón, el triple, no, 0.33, perdón. Es el triple. Fíjense, usted puede indicar que el capital es el triple de productivo. Si lo quiere ver en términos porcentuales, mucho cuidado, Javier. Sería el 200% más, ¿verdad? Sí, porque ¿cuánto es la productividad del trabajo? 1. 200%, 2. Entonces, 1 más 2, 3. Pero si no quieren complicarse con la parte porcentual, es muy sencillo. Uno puede ver los múltiplos. Uno puede decir, mire, el trabajo es la tercera parte, apenas la tercera parte de productivo que el capital, o el capital es el triple de productivo que el trabajo. En ambos casos, jóvenes, lo que me está indicando es que la tasa marginal, ¿cómo sería? ¿Muy baja o muy alta? El indicador tasa, basado en el ratio de elasticidades. Sería muy baja. Exactamente, muy bien, Luis. ¿Por qué es muy baja? Porque la disposición a ceder capital es muy pequeña. Porque el capital es productivo. exactamente. Estamos bien. Excelente, joven. ¿Sí? Ya que tenemos nosotros el indicador tasa marginal ya bien definido, jóvenes, y bien analizado, porque si se dan cuenta, la mate pasó a segundo plano. A mí la mate, jóvenes, le decía a los compañeros de primera hora, es un vehículo. No es que la mate nos interese como tal, la mate es solo un vehículo para llegar al análisis económico. Esa es la parte que realmente nos debe interesar, al menos en microeconomía. ¿Sí? La clase del día de hoy, quiero encontrar los óptimos, pero a partir de la Luis, una pregunta. Sí, adelante.
En ese caso, entonces el capital es más productivo que el trabajo, dijo. Totalmente, ¿sí? ¿Estamos bien ahí, Manuel? ¿O hay inquietud de por qué? Fíjense que lo puede ver así. No, sí. Ajá. Pues voy a decir, mire, por cada 1% que hace el trabajo, lo puede ver acá como porcentaje, si quiere verlo así. Por cada 1% en términos de producto que aumenta el trabajo, mejor dicho, por cada 1% que aumenta la producción derivada del trabajo, en el capital aumenta 3%. Entonces, prácticamente lo que estamos diciendo es que la productividad del trabajo es el triple. La del capital es el triple que la del trabajo, ¿sí? La productividad del capital es triple que la del trabajo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos beta y aquí tenemos alfa. Y se acuerda que alfa, Manuel, es la elasticidad del producto ante cambios en el capital. ¿Sí? Obviamente no estamos analizando este, sino que estamos analizando este mismo. 0.75. Y aquí 0.25. ¿Estamos bien ahí, Manuel? ¿No eso resuelve esa inquietud? ¿Sí? Sí. De hecho, lo puedo interpretar antes ahí en el exponente, porque el trabajo ahí Exactamente. es cuarto, ¿verdad? Llegar a Exactamente, la sí. fracción, digamos. Sí, eso me parece muy bien, Manuel, lo que se está indicando. O sea, lo puedo ver en los exponentes directamente. Desde ahí lo puedo ver exactamente. Pues jóvenes, voy a borrar acá porque quiero encontrar los óptimos en su forma paramétrica. ¿Bien? Pues jóvenes, encontremos los óptimos. Fíjense que nos basamos en su metodología, en la metodología gráfica, ¿sí? En el enfoque gráfico, ¿se acuerdan? Enfoque, voy a seguir con eso. Enfoque gráfico. Y nosotros sabemos que al momento de optimizar, la tasa marginal de sustitución técnica tiene que ser igual a los precios relativos de los insumos. La tasa marginal ya tiene una especificación para nosotros, dada la Douglas en forma paramétrica. Entonces, beta partido alfa, K partido L, W partido R. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? ¿Se acuerdan del ejemplo que vimos el día viernes? Nosotros encontramos una ecuación del capital en términos del trabajo. Entonces tendríamos que el capital, despejando en términos de K, es igual a W partido R, alfa partido beta por L. Este alfa está en el denominador, pasa al numerador. Beta está en el numerador, pasa al denominador. Y L divide, pasa a multiplicar. Y esta relación eficiente, jóvenes, K partido L, ¿en dónde se tiene que verificar? ¿Quién me ayuda? Lo vimos en el método lagrangiano, ¿se acuerdan? Esta tiene que verificar una condición, que fue la que nos preguntó Sadi. ¿Ahora? ¿Dónde se tiene que cumplir esta condición? En el equilibrio. Sí, el equilibrio que exige que verifique esto acá, que la restricción, ¿verdad? O sea, esto tiene que verificarse en la restricción. Entonces lo vamos a sustituir. K en función de L, que es esta relación eficiente, en la línea isocosto, que es la restricción. Entonces tendríamos, voy a seguir de este lado. W por L más R por K igual a DT. ¿Sí? W por L, remuneración al trabajo, más R por K. Y fíjense que K ya tiene una especificación en el óptimo. Es W partido R, alfa partido beta, por L,
Fíjense que me hace falta la R, entonces aquí voy a hacer un poco de espacio. W por L más R, ¿sí? Esta R la cambio acá por K. Ahora sí, K es esto. Y esto es igual a dt, desembolso total. Ahora sí, ya todo lo tenemos en términos de L. Pues ahora que hacemos, simplificamos, pues. ¿Qué podemos simplificar? Podemos simplificar esta R con esta R, se cancela. ¿Sí? Reordenamos y tendríamos WL más alfa partido beta, WL igual a dt. ¿Sí? Factor común. ¿Cuál es el factor común? WL. Tenemos acá WL y acá también. ¿Sí? Entonces tendríamos 1 más alfa partido beta igual a dt. Entonces W por L, MCM, beta. Beta partido 1, beta por 1, beta. Entonces tendríamos alfa más beta igual a desembolso total. Despejando en términos de L, jóvenes, que tendríamos? Tendríamos que L es igual. Este beta está en el denominador, pasa al numerador. Alfa más beta está arriba, lo colocamos abajo. dt partido W. Y esta es la especificación del óptimo para el trabajo. Pues voy a esperar a que ustedes copien para después resolver inquietudes matemáticas, ¿verdad? Porque aquí no estamos interpretando nada, solo estamos haciendo la mate. Yo creo que a la mayoría casi que lo tienen. No, todavía no que están copiando, jóvenes. Click Parametros, quería preguntarle, ¿alfa y beta van a salir del modelo econométrico? Sí, exactamente. Es algo que no expliqué a primera hora, pero efectivamente, alfa y beta hay que estimarlos con econometría. Y la forma de estimarlos, Camilo, muy buena pregunta la que usted hizo, es a partir de la especificación lineal, ¿se acuerda? Que teníamos logaritmo de Q igual a logaritmo, así se especifica en econometría. De hecho, creo que un ejemplo clásico que hacen en econometría es ese, es estimar alfa y beta para una economía en particular. Porque ahora viene la pregunta, ¿cuánto vale alfa para Guatemala? ¿Cuánto es la elasticidad producto insumo? Excelente, muy bien, Camilo. Esas son las preguntas que como economista no tiene que resolver. ¿Cuánto es la elasticidad del trabajo en Guatemala al momento de afectar la producción? ¿Cuál de los dos es más elástico en Guatemala? El capital del trabajo. Hay un estudio del Fondo Monetario Internacional que efectivamente los estima. Y vaya que usted me lo indicó, Camilo, el siguiente día de clase les voy a mostrar evidencia de esto para el caso de Guatemala. Ok, Sí, esto se hace gracias. con econometría. Los jóvenes, ¿alguna duda en la mate? Lick, disculpe, yo sí me perdí después de que hizo la factorización ahí me perdí en el siguiente paso antes de llegar al L máximo. No entendí muy bien cómo. Ajá, Sí. exacto. Muy buena pregunta, Javier. Eso es importante que desde ya vean cómo se hizo para que cuando repasen no estén tratando de descifrarlo. ¿Sí? Muy buena pregunta. Fíjense, aquí lo que hicimos fue colocar denominador 1 y calculamos el MCM. Mínimo con un múltiplo, factores comunes y no comunes. Entonces, 1 por beta, beta. ¿Sí? ¿Qué hicimos después? Tomamos beta y lo dividimos dentro de este denominador y lo multiplicamos por su respectivo numerador. Entonces decimos beta partido 1, beta por 1, beta. Es este beta que tenemos acá. Como el orden de los factores, Javier, no altera el total, el beta en lugar de dejarlo acá abajo, lo dejé de este lado.
Porque como son sumandos, no importa el orden. ¿Qué pasó con este? Decimos beta partido beta. 1 por alfa. Alfa. Seguiste el alfa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tendría alfa de este lado y beta de este lado. Muy buena Ya lo entendí. pregunta, Javier. Gracias. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? Muy bien. Esa parte está clara, gracias. Entonces, excelente, muy buena pregunta, jóvenes. ¿Cuál es la ventaja? Cuando repasen, ya van a saber de dónde viene. Ya no tienen que andar descifrando, sino que se van a centrar en el análisis económico. Encontremos K óptimo, ¿de acuerdo? Entonces, como ya tenemos que K, vean en el óptimo, K óptimo es igual a W partido R, alfa partido beta, L óptimo, ya podemos sustituir el L que nosotros encontramos. Entonces tendríamos que K óptimo es igual a W partido R, alfa partido beta. L óptimo, miren, todo esto, jóvenes, esto lo voy a colocar con rojo. Beta partido alfa más beta, desembolso total dividido doble. ¿Sí? Pues, jóvenes, ¿qué podemos simplificar? Podemos simplificar beta con beta, salarios con salarios. Entonces nos queda que el capital óptimo para la firma tiene la forma alfa, sobrevive alfa, abajo alfa más beta. Y eso multiplica el desembolso total que todavía sobrevive y la tasa de interés. Y este es el óptimo del capital para una función de producción con Douglas. Entonces, jóvenes, como les indiqué, la mate es nada más un medio. Si se dan cuenta, hasta el momento no hemos hecho interpretación de estos dos resultados importantes que nosotros encontramos. Lo que sí les puedo decir, jóvenes, es que estos de acá son fórmulas para poder encontrar los óptimos que nosotros encontramos el día viernes. Con esto termina la clase, jóvenes. ¿Se acuerdan que hoy terminamos a las 8? Con esto termina la clase. ¿Se acuerdan que beta, para el caso que nosotros vimos el día viernes, beta tenía el valor de un medio, ¿se acuerdan? Revisen sus copias del día viernes, por favor, jóvenes. Beta vale un medio, ¿se acuerdan? Alfa vale un medio. Entonces tenemos un medio partido un medio más un medio que es 1. Entonces aquí tengo un medio del desembolso total, que para el ejemplo que vimos, ¿qué valor tenía, jóvenes? 30, si no estoy equivocado, ¿confirma? El ejemplo que vimos el viernes. Desembolso total. Era de 12. 12, gracias, joven. No tenía presente el número. 12. ¿Y los salarios? 2. 2. Pues miren, joven, ya tenemos una fórmula. Sería 12 partido 2, 6 por un medio, 3. O sea que la cantidad de trabajo debería haber sido 3. ¿Esa fue lo que nosotros encontramos? ¿Es así? Estoy viendo, Lick. ¿Cómo? Exactamente. Entonces se dan cuenta que tenemos una fórmula para poder, o sea, una ventaja de trabajar con formas paramétricas es que las formas paramétricas dan lugar a fórmulas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer el siguiente día de clases? Vamos a interpretar esto, jóvenes, porque eso está incompleto. No es hacer la mate. La mate nos sirve, pero queremos interpretar qué nos está indicando esto económicamente. Y eso lo vamos a hacer el siguiente día de clase. ¿Sí? Entonces, jóvenes, como les comenté, estas semanas pues vamos a tener un horario irregular por el tema que ya les había comentado. Entonces, Juan Fernando me va a apoyar el día miércoles con un repaso y con resoluciones de tareas que les dejé acá. Y nos veríamos, jóvenes, el día lunes. Nuevamente, gracias por su atención, jóvenes, por su participación. Practiquen mucho
repasen, busquen referencias adicionales. La pregunta que me hizo William es muy importante. Incluso les podría recomendar hasta el internet, jóvenes, dependiendo de la fuente, ¿verdad? Hay fuentes que son, digamos, confiables, donde ustedes pueden buscar este desarrollo cuantitativo. Pero vuelvo a repetir, el énfasis está en la interpretación económica. No descuiden eso es relevante, ¿sí? Pues jóvenes, nuevamente gracias por su atención y nos vemos el siguiente día de clases. Tengan feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche.